Hola, un saludo para todos. Me siento muy contento de poder reunirnos una semana más y oro para que el Señor use poderosamente sus vidas en este año 2024. Que cada uno estemos enfocados en cumplir, en hacer, en obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El tema para esta semana en la célula se encuentra en el libro de Juan, San Juan capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 13. Dice así la palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. El tema para esta semana es: lo poco que tienes puede bendecir a muchos. Lo poco que tienes puede bendecir a muchos. En ocasiones, nosotros los que conocemos a Cristo, los que Él ha hablado sus propósitos a nuestra vida, nos sentimos muy limitados. Nos sentimos limitados en habilidades. Decimos: es que no, yo no sé hablar, yo no sé hacer eso, no sé hacer lo otro. O a veces nos sentimos limitados en recursos. No tengo mucho tiempo, o tengo muy poco dinero, o no tengo medio de transporte. O a veces nos sentimos limitados en capacidades. No, es que yo casi no estudié y soy lento para leer y cosas así, ¿verdad? Entonces nos sentimos limitados para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Sentimos que la tarea que Dios nos ha mandado a hacer es demasiado grande, demasiado intensa para nuestras posibilidades. Pero eso no es algo nuevo. Los héroes de la fe, los que aparecen en la Biblia, también enfrentaron esta situación. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo comisiona a ir a sacar al pueblo de Egipto, Moisés, una de las cosas que le dice Moisés a Dios es: no sé hablar bien, es que yo no soy de fácil palabras, yo tartamudeo, yo no me puedo expresar de una manera fluida, de una manera clara. Jeremías, cuando Dios lo llama al ministerio profético, él le dice: yo soy un niño. Tenía 40 años, pero él le dice: soy un niño, o sea, no voy a poder, no soy un niño, no estoy maduro todavía. Gedeón, cuando Dios le comisiona que libre a su pueblo del poder de los filisteos, él le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para librar a mi pueblo? Es que yo vengo de un pueblito pequeño, mi familia es una familia humilde, es una familia pobre, no tenemos preparación. Y lo mismo que ellos sintieron, sentimos nosotros cuando nuestra debilidad o la incapacidad humana nos paralizan e impiden que nos involucremos y que cumplamos los propósitos de Dios.
Hay muchos que no están cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho. Por lo mismo, porque dices que no puedo, es que no sé, es que siento que va a pasar, es que siento que aquello. Entonces, y eso los ha limitado. La historia de hoy, la que vamos a estudiar hoy, tiene el propósito de activar nuestra fe para que tú y yo pongamos lo poco que somos o que tenemos en la mano de Dios. Y nos vamos a asombrar de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así que lo poco que tienes puede bendecir a muchos. Ok, lo primero que quiero destacar de esta lectura está en los versículos 5 al 7. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Lo primero que quiero destacar es que Dios nos manda a llenar la necesidad de muchas personas. La tarea que Dios nos encomienda es una tarea de Dios, una tarea inmensa. Lo que Dios nos pide es atender la necesidad de muchas personas. Dice en el pasaje que seguía a Jesús una gran multitud. Y luego especifica, para darnos una idea del número de esa gran multitud, dice que había 5,000 varones y solamente contabilizó a los varones, 5,000 varones. Y ustedes saben que en las multitudes hay más mujeres que varones. Entonces, si había 5,000 varones, bueno, vamos a ser modestos, ¿no? Vamos a poner que haya 5,000 mujeres, son 10,000, ya 10,000. Y niños, los hijos de los varones o de las mujeres. Entonces, fácilmente, y estoy hablando una cifra mínima, había mínimo 15,000 personas reunidas. Y eso es una gran multitud, eso es un número impresionante, ¿no? Era un mar de gente y ese mar de gente tenía infinidad de problemas. Tenían problemas físicos, tenían enfermedades de todo tipo, dolencias, tenían problemas emocionales, tenían problemas espirituales, ¿verdad? Algunos estaban endemoniados, otros estaban lunáticos, otros estaban deprimidos. Bueno, entonces imagínense una gran multitud de más de 15,000 personas y cada una de ellas con una necesidad diferente, pidiéndole a Jesús. Ellos estaban ahí para que Jesús los atendiera, para que Jesús llenara su necesidad. Esa gran multitud estaba en un lugar deshabitado. Dice que estaba en la orilla del mar de Tiberias. O sea, no estaba en una aldea, no estaba en una ciudad, no estaba en un pueblo. Estaba en una zona descampada, diríamos nosotros. No había casas, no había servicios básicos. Entonces, la mayoría de ellos, recuerden, estaban ahí porque tenían necesidades y estaban buscando que Jesús supliera sus necesidades. Y una necesidad que había en ese momento era la falta de alimentos. Ya tenían hambre, muchos de ellos tenían hambre. Y eso sí que era un problema, ¿verdad? La necesidad más apremiante de esa gran multitud en ese momento, encima de las otras necesidades, era ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Jesús alza los ojos y vio la gran multitud que había venido a él. Jesús no fue indiferente a la necesidad de esos miles de personas. Él veía con compasión sus rostros,
sus rostros de dolor, sus rostros de desesperación. Veía en sus ojos el temor, veía en sus ojos el sufrimiento. Jesús estaba consciente al ver ese mar de gente, de ver cuánta necesidad, cuánta falta de amor, de comprensión, de esperanza tenía esa gente. Y Él no fue indiferente. La Biblia dice que cada vez que alguien con necesidad buscaba a Jesús, Él estaba dispuesto a atenderlo, estaba dispuesto a ayudarlo, ¿sí? Cada vez que alguien buscaba a Jesús, Él lo recibía y lo ayudaba. Dice en San Juan capítulo 6, versículo 37 en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, lo que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. En la Reina Valera 60 dice: lo que a mí viene, o el que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Entonces, cada vez que alguien buscaba a Jesús, Él lo miraba con compasión y estaba dispuesto a atenderlo, a suplirle, estaba dispuesto a brindarle su ayuda. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ahora, quiero que entienda esto. Jesús pudo hacer el milagro sin necesidad de que sus discípulos intervinieran, ¿verdad? Él pudo solucionarlo. Él tenía recursos infinitos a su disposición. Pero Jesús espera que tú y yo nos involucremos en la tarea. Él quiere que nosotros cooperemos con Él en la misión de atender la necesidad de las multitudes. Por eso le dice a sus discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan? A ver, muchachos, díganme, denme su opinión, denme su comentario. ¿Cómo podemos solucionar la necesidad de estas personas? Nosotros, los creyentes, somos las manos de Jesús en esta tierra. Somos los pies de Jesús. Somos su boca para hablar a este mundo necesitado. El pastor César cuenta su testimonio cuando él estaba ahí en la orilla del mar buscando la voluntad de Dios. Él acaba de renunciar al pastorado. Él se sentía frustrado, se sentía defraudado de que no había visto resultado, de que su trabajo no tenía el fruto que él esperaba. Y él fue a buscar la dirección de Dios. Y entonces él dice que tuvo una visión y que el Señor se le aparece. Y le dice: César, prepárate porque voy a mecer tu sillón. Porque él estaba sentado en un sillón de esos que uno puede mecerse, ¿verdad? Y el pastor César dice que él se quedó quieto, esperando el momento que Dios agarrara con sus manos el sillón o soplara con su boca un aire para que el sillón se meciera. Pero pasó un rato y no pasaba nada, el sillón no se movía. Y entonces el Señor le dijo: César, yo puedo mover tu sillón si yo quiero, pero yo lo quiero hacer a través de ti. O sea, voy a mover el sillón, pero con tu cooperación. Yo no lo quiero hacer por mi cuenta. Y es algo que debemos entender, que Dios ha escogido a estos vasos de barro, a estos vasos frágiles, a estas personas débiles, imperfectas, con muchas limitantes. Dios le plació, Dios así quiso que nosotros, los débiles seres humanos, cooperemos con Él en la tarea de solucionar las necesidades de las multitudes. No podemos ser indiferentes, no podemos ser apáticos ante el sufrimiento de los demás. Como creyentes no podemos ignorar lo que está pasando, no podemos hacer como que ese no es mi problema, cada quien se la rasque. No. Nosotros, Dios quiere atender a las multitudes, pero quiere que tú y yo participemos, cooperemos, que seamos parte activa en la solución. En Éxodo capítulo 3, del 7 al 10, Dios se le revela a Moisés en el desierto y le dice así en la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 3, 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto.
He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios le dice a Moisés, le dice, he visto el sufrimiento, he oído sus llantos de dolor, he escuchado sus pedidos de auxilio. Dice, yo voy a ir a librarlos, yo voy a ir a sacarlos de la esclavitud, lo voy a llevar a un lugar bonito. Pero después dice, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer yo en persona. Quiero que vayas tú. Quiero que tú seas el instrumento. Quiero que tú seas el medio por el cual yo voy a liberar a mi pueblo. Dios quiere que tú y yo nos involucremos en la tarea, en la misión de atender las necesidades de las multitudes que están desesperadas. Cuando él le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan, muchachos? Le contesta Felipe, versículo 7. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, le respondió Felipe. Felipe empezó a hacer cálculos, cuentas. En la Reina Valera dice un denario, 200 denarios. Un denario era el salario mínimo que se le pagaba al día a un trabajador. Entonces era 200 días de trabajo. Solo saque su calculadora y multiplique lo que es el salario mínimo por 200 y le va a dar la cantidad. Y Felipe le dice, mire maestro, aún si tuviéramos el dinero de 200 salarios mínimos, no nos alcanzaría, ni siquiera eso nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a cada uno. O sea, aún teniendo esa cantidad que no la tenemos, aún si pudiéramos conseguir esa inmensidad de pan con ese dinero, que no vamos a conseguirlo, aún si fuera posible eso, ni siquiera con esa cantidad tan grande pudiéramos suplir la necesidad de todos. Y tú y yo quizás nos hemos preguntado, cuando tú ves a tu vecino que tiene problemas de alguna adicción, y tú dices, ¿cómo puedo ayudarlo? Si no le hace caso ni a su mamá, ni a su papá, ni a su mujer, ni a sus hijos, menos me va a hacer caso a mí. O cuando ves a alguien que está ahí con cáncer, cuando los médicos le han dicho, ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, prepárense para lo peor. O cuando ves un matrimonio que parece que ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ya hay tantos problemas, hay tantas heridas, hay tantos pleitos, que ya lo mejor pudiera decirle, y sabes que ya cada quien váyase por su lado, ya olvídese. Pero la cosa es que Dios no dice, quiero ayudar, quiero sanar, quiero restaurar, quiero bendecir, pero lo voy a hacer a través de ti, pero quiero que tú participes. Y nosotros como seres humanos vemos esa necesidad y nos damos cuenta que esas necesidades superan con mucho nuestros recursos limitados. O sea, decimos, yo quisiera ayudarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo pudiera ayudarlo? No tengo el dinero suficiente, no tengo el conocimiento, la capacidad suficiente para ayudarlo. Nos damos cuenta que por mucho que nos esforcemos, no seríamos capaces de ayudar a todos. Nuestras buenas intenciones no son suficientes. Lo que los discípulos le dicen, maestro, mire, quisiéramos ayudar de veras, tenemos deseo de hacerlo, pero ¿cómo? ¿De dónde? No nos supera, esto rebasa nuestra capacidad. Pero la buena noticia es que el plan de Dios no es que muramos en el intento, ¿verdad? O sea, la idea no es que tú trabajes como loco, que no descanses y que colapses al final, que tú al final tu salud
colapse tratando de ayudar a medio mundo, al final, ¡boom!, te desmorona, ¿no? Dios no quiere que muramos en el intento por la sobrecarga de trabajo al tratar de ayudar a otros. Pero que quede claro que Dios quiere que tú y yo nos involucremos para solucionar las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Lo segundo que quiero destacar está en los versículos del 8 al 13 de San Juan 6. Dice así: uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, de 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús a aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Lo segundo que quiero destacar, lo primero es que Dios quiere que tú y yo nos involucremos para llenar las necesidades de los demás. Lo segundo es que debemos de poner lo poco que tenemos en la mano de Jesús y Él lo multiplicará abundantemente. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. La cebada los panes de cebada era el lunch de las personas de escasos recursos, porque había pan de trigo, pero esa era la comida de los ricos. Ellos comían el pan de trigo, más sabroso, más nutritivo, más caro, obviamente. Entonces, los panes de cebada era el pan que comía la gente pobre. Y tenía dos pececitos pequeños, era como la comida de un día para una persona pobre. Este muchacho no era un hombre adulto, era un jovencito. Nos enseña por lo menos 2 cosas. Hay más enseñanza, pero sería como otro tema diferente, ¿verdad? Pero este joven nos enseña por lo menos 2 cosas. Lo primero, nadie es tan pobre como para no tener nada que darle a Dios. No hay nadie en que sea tan pobre que diga: yo no tengo de plano nada que darle a Dios. Yo no, por más que yo quisiera darle algo a Dios, no tengo nada. Mire lo que dice 2 Corintios 8, del 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 8, del 2 al 4, Pablo está hablando de las iglesias de una región llamada Macedonia, las iglesias de Macedonia. Dice Pablo en 2 Corintios 8, 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. O sea, no eran pobres, eran muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Eso es algo tremendo, eso que pasó en las iglesias de Macedonia. Eran muy pobres, ¿no? Eran muy pobres. Y ellos, cuando supieron que había que dar, dijeron:
suplicaron, por favor, queremos dar. Y Pablo, viendo su condición, dice, wow, ¿cómo van a dar? Ustedes necesitan que les demos, no que ustedes den, ¿verdad? Pero ellos, no, por favor, danos la oportunidad, danos el privilegio de dar. Y ellos dieron, no solamente dieron lo que podían, sino dieron más de lo que, o sea, imagínense, una gente muy pobre dando más de lo que podía. Wow, eso es algo tremendo, ¿no? Entonces, pues de ahí sacamos ese principio. Nadie es tan pobre como para no tener nada que darle a Dios. Y el segundo principio que aprendemos de este joven es la generosidad. Es la semilla de la abundancia. Proverbios 11, 24 y 25. Dice así la palabra, nueva traducción viviente. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La llave de la multiplicación, la llave de la prosperidad, de la generosidad. Es tremendo las matemáticas de Dios, ¿no? En las matemáticas humanas es, si yo doy, me queda menos. Si yo le doy a otros, voy a quedar en bancarrota. Pero Dios dice, no, espérame, si tú das, se te añadirá, habrá abundancia para ti, serás prosperado. Pero si tú cierras tu mano, si tú eres tacaño, si tú eres codo, decimos, ¿no? Tú vendrás a la pobreza. Entonces, este joven pobre, porque su lunch era pobre, él dio lo que tenía, con generosidad. Pero dice, ¿pero de qué sirve ante esta enorme multitud? O sea, dice, aquí hay un joven que es muy humilde, de condición humilde, pero él trae lo que tiene, trae 5 panes de cebada, trae 2 pececitos, dice, pero ¿en qué nos puede servir para 15,000 personas? O sea, ese lunch alcanza quizá para 1, para 2 personas, racionándolo quizá para 3 personas, pero para 15,000 personas, ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Pero quiero que entiendas algo, y quiero que tu corazón, tu mente espiritual esté recibiendo una revelación de Dios. Los milagros de Dios inician con una pequeña acción de nuestra parte. Escuche eso. Los milagros, los grandes milagros de Dios inician o se originan por una pequeña acción de nuestra parte. Es tremenda esa revelación, ¿eh? Los grandes milagros de Dios empiezan o inician con una pequeña acción nuestra. Le voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo está en Éxodo capítulo 14. Antes de leer los versículos, la historia, acaban de salir de Egipto, van viajando, el faraón sale con un ejército a perseguirlos, porque quiere que regresen a la esclavitud, y ellos van huyendo, y imagínense, ellos vienen acá caminando, el ejército de Faraón con sus carros y su caballería de guerra vienen persiguiéndolo, ¿no? Y llega un momento que llegan y está el Mar Rojo acá enfrente y atrás está el ejército de Faraón y quedan encajonados, quedan acorralados. No pueden ir hacia allá, hacia el frente porque está el mar, no pueden ir hacia atrás porque el ejército ya viene para atraparlos, para esclavizarlos, ¿verdad? Moisés empieza a orar y clamar, a llorarle a Dios, y Dios le dice, ¿por qué estás clamando? ¿Por qué estás desesperado? Y vean lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua
a cada lado. ¡Wow! Es un milagro impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y me imagino, he visto pinturas, he visto cuadros del paso del Mar Rojo. Y haber sido una experiencia insuperable, ¿verdad? Pero, ¿cómo se originó eso? Por un simple acto de Moisés. Tomó su vara, lo alzó, ni siquiera habló, solo tomó la vara como Dios le dijo y extendió su mano hacia el mar. Y lo único que Dios necesitaba para hacer el milagro es que Moisés levantara su mano y la vara en dirección al mar. Todo lo demás, el viento que sopló, las aguas que formaron columnas, eso fue obra de Dios, pero se originó por el hecho de Moisés levantar la vara en su mano. Recuerde, los milagros de Dios inician con una pequeña acción de nuestra parte. Por eso cuando el muchachito llegó y dijo, pues aquí tengo 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y ellos lo vieron como, ¿qué nos puede servir? No tenían la capacidad espiritual de entender, wow, Dios solo necesitaba eso, no necesitaba más. No necesitaba toneladas, camionadas de pan. No necesitaba que cayera pan del cielo. Ese acto, ese sencillo acto del muchacho fue el que originó el milagro de la multiplicación. Otro ejemplo está en Josué capítulo 3, del 14 al 16. Ya llegaron aquí a la frontera con la tierra prometida. Lo único que los separa al pueblo de Israel de entrar a Canaán era el río Jordán. Un río ancho, un río fuerte. Y entonces hacen los preparativos. Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero que los sacerdotes carguen el arca y que caminen. Y yo voy a hacer el milagro, yo voy a abrir el río, así como abrí el Mar Rojo, voy a abrir el río Jordán. Y dice en Josué capítulo 3, del 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha. Y el Jordán desbordaba su cauce, o sea, como era tiempo de lluvia, el río estaba ancho y su corriente era brava, ¿verdad? Imagínense esa escena. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, dieron el primer paso y sus pies se remojó, dice, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeratán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. ¡Wow! Tremendo milagro. ¿Cómo empezó ese milagro? Por un simple acto. Los sacerdotes vienen caminando y en el momento que meten su pie en el agua, ¡fua! Dios hace el milagro. Qué tremendo, ¿eh? Moisés levanta su mano con su vara y Dios hace el milagro. Los sacerdotes meten la punta de su pie en el río y Dios hace el milagro. Los grandes milagros de Dios inician con una pequeña acción de nuestra parte. Con lo poco que tú puedes hacer, con lo poco que tú tienes. Dios solo necesita eso, no necesita más. Dios solo necesita que levantemos la mano. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Lo único que Él necesita es un pequeño paso. Que tú digas, heme aquí. Cuenta conmigo. No tengo mucho, no sé hablar, soy tímido, pero levanto mi mano, aquí estoy. Lo único que Dios necesita es que des un paso al frente cuando hacen el llamado y tú dices, camina y dices, llegas al altar y dices, aquí estoy, Señor.
Aquí estoy. Dime, ¿qué quieres que haga? Son pequeños actos, o sea, no me digas que no puedes levantar tu mano. No me digas, ay, hasta eso no lo puedo hacer. No me digas que no puedes dar un paso al frente. Un día mi hijo Donny me preguntaba, estábamos allá en Bogotá, y me decía, papá, ¿alguna vez tú soñaste, alguna vez tú pensaste estar donde estás y llegar a donde has llegado? Y le dije, no, nunca, nunca, nunca pensé, nunca me cruzó por mi cabeza todo lo que Dios ha hecho. Lo único que yo hice fue cuando Dios me llamó, caminar al altar y arrodillarme y decirle, Señor, aquí estoy. Es todo. Dios solo necesita una pequeña acción tuya. Es todo. Y cuando tú haces lo poco que puedes hacer, y cuando tú le ofreces lo poco que tienes, lo demás está en sus manos. Lo demás es cuenta de Él. Todo lo demás, el milagro, fue la obra de Dios, pero se originó por ese pequeño acto de ofrecer lo poco que tenía. Por eso dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Zacarías 4, 6 dice así. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así será. Qué tremenda palabra le dice a Zorobabel, porque Zorobabel él era el gobernador, tenía que reconstruir una ciudad destruida, arruinada, abandonada. Todo por donde él veía era ruina, destrucción, pobreza. Y él se preguntaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿De dónde voy a sacar la gente? ¿Cómo voy a hacer la obra que Dios me dijo que yo levante? Vuelva a su esplendor la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo? Y el Señor le dice a través del profeta, no hace falta que seas poderoso, o sea, no hace falta que tengas lana. No necesitas un gran ejército. Le dice, lo único que necesitas es mi espíritu. Es lo único que necesitas. Lo poco que yo soy, lo poco que tengo, es lo único que Dios necesita para obrar, para poner en movimiento todos sus recursos ilimitados para suplir la necesidad de un mundo que está sufriendo. La misma pregunta que Dios le hizo a Moisés, no la hace a nosotros, a ti y a mí hoy. La misma pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Cuando Moisés le dice, vas a ir a libertar, pero Señor, ¿cómo? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés vio su mano y dice, pues solo tengo una vara de madera. O sea, es lo único que pero Señor, me vas a mandar a liberar al pueblo, vas a ir a pelear contra el imperio más poderoso del mundo, solo con una vara. ¿De qué me servirá esta vara? Él pensaba, ¿no? Pero no era la vara, era que él le dijera, Señor, aquí está. Es lo único que tengo. No tengo más. Pero él lo único que necesita es que tú le ofrezcas lo poco que tienes o lo poco que eres y se lo pongas a su servicio. Dios te pregunta hoy, ¿qué puedes ofrecer para mi servicio en este año? Escucha eso. Es la pregunta de Dios para ti y para mí. ¿Qué puedes ofrecer
para mi servicio en este año. Y recuerda que no hay nadie tan pobre para no tener nada que ofrecerle a Dios. Y no estamos hablando de dinero. Levantar la mano y decir, heme aquí, no necesitas dinero. Dar un paso al altar, no necesitas dinero. Es un entendimiento de que lo poco que soy y tengo, si lo pongo en la mano de Dios, Él puede usarlo para bendecir a muchos. Quizá pueda parecer insignificante o muy poco lo que tenemos o somos. Quizá tú digas, Señor, yo soy una persona muy ocupada, tengo muchas ocupaciones. Solo puedo dedicarte para servir en la célula 3 horas a la semana. Puede parecer poquito, pero si tú tienes 3 horas y dices, Señor, te entrego 3 horas de mi vida cada semana para salir a predicar, para salir a visitar, para llevar tu palabra. No te imaginas lo que Dios puede hacer con 3 horas de tu vida que le dediques. Quizá tú digas, Señor, mi casa es chiquita, es solo una piececita. Apenas quepo yo con mi familia, pero te ofrezco mi casa para abrir una célula. Pero no hay sillas, no hay ni baño, casi no hay, pero te lo ofrezco, Señor, es lo que tengo. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer si tú le entregas lo poco que tienes a su servicio. Cuando lo ponemos en las manos de Dios, eso poco puede transformarse en una gran bendición para muchísimas personas. Dice que se alimentaron la gran multitud. No solo comieron un pedazo de pan o de pez, comieron hasta saciarse. ¿Cuántos panes se comió cada persona? No lo sé. Pero se comieron varios para saciarse. ¿Cuántos pedazos de pescado? No lo sé, pero se comieron hasta hartarse. ¿Cómo sabemos que comieron hasta saciarse? Porque sobró. O sea, fue tanta comida que dijeron, ya no quiero, ya estoy lleno, ya no puedo comer más. Y dice que recogieron todos los pedazos que sobraron y se llenaron 12 canastas. Qué tremendo, qué tremendo. Pon lo poco que tienes en la mano de Dios. Que este año 2024 no pongas excusa y le puedas decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy. Que puedas dar un paso al frente y decirle, Señor, aquí está mi vida. Te ofrezco lo que tengo, lo que soy. Que no es mucho, pero aquí está. Solo son 5 panes de cebada y 2 pececitos. Pero cuando lo pongas en las manos de Dios, entonces su poder sobrenatural se manifestará para bendecir a muchas personas. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, que la semilla de tu palabra sea plantada profundamente en nuestro corazón. Padre, que la semilla de tu palabra pueda vivificar nuestro espíritu, pueda impulsarnos para estar dispuestos a ofrecerte a ti lo poco que somos y lo poco que tenemos. Y Señor, si en ese acto de entrega, si en ese acto de fe nosotros lo ponemos delante de ti, tú lo usarás nuestro poco para bendecir a muchos, para hacer cosas que ni siquiera imaginamos, para llevarnos a lugares que ni nos han pasado por la cabeza.
para poder ser de influencia en muchos lugares donde tú vas a usar nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros podamos entregarte nuestros panes de cebada, nuestros peces, para tu servicio, para tu reino, para que uses nuestra vida conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que cada uno de nosotros meditemos en esta palabra. Y viene ya el primer desafío para ganar almas. Viene la primera conquista de ir, de predicar, de hacer discípulos, de enseñar. Que tú y yo estemos dispuestos a poner lo que tenemos y somos al servicio del reino de Dios. El anuncio que tenemos es que ya están abiertas las inscripciones para la Universidad de la Vida. Entonces, si hay alguien en su célula, es un nuevo creyente, motívelo para entrar a la Universidad de la Vida. Si es un creyente que se apartó, que estuvo lejos de Dios y acaba de regresar, motívelo que retome el camino correcto a través de la Universidad de la Vida. También están abiertas las inscripciones a la Escuela Capacitación Destino. Capacitación Destino es una oportunidad, es un momento para prepararnos para cumplir la encomienda que Dios nos hace. Así que le invitamos a estudiar, a capacitarse, crecer espiritualmente en la Escuela de Capacitación Destino. Y también ya va a empezar el curso de matrimonios, ese es en línea. Universidad de la Vida y Capacitación Destino es presencial, pero la Universidad de la Vida es en línea, así que, curso de matrimonio es en línea. Le invitamos, si usted como pareja no ha tomado el curso de matrimonios, que puede inscribirse. Ya vamos a iniciar. Esa clase es en línea y solo tenemos 3 clases presenciales. Para practicar lo que aprendemos en las clases teóricas, vamos a ponerlo en práctica. Y ese sábado es el último sábado de la fiesta de las primicias. Ya vamos de la letra T a la letra Z, de la T a la Z. Ya cerramos la fiesta de las primicias 2024. Recuerde que si alguien tiene alguna duda, pregunta de la palabra que ha recibido, que se acerquen con ustedes sus líderes, que ustedes escuchen, que ustedes analicen la palabra, que orienten a las personas, o si no es necesario, pues consultar con el líder G12 o con nosotros para que quede claro, para que recuerden que para que la semilla dé fruto debe ser oída, debe ser entendida y debe de ser obedecida. Así que eso es, ¿verdad? Así que los que vamos a participar, digo vamos porque esta semana nos toca a nosotros como familia participar de la T a la Z. Pueden llamar a partir de mañana miércoles, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde. ¿Verdad? Miércoles, jueves y viernes son los días para inscribirnos, para entregar nuestras primicias. Esos son los anuncios. Y recuerde que ya viene el primer desafío para ganar alma, ¿verdad? Entonces, estamos emocionados, listos para cumplir lo que Dios tiene para nuestra vida. Le mando un abrazo, una bendición. Saludos para todos en la célula.